Buenos días para todos, con gran alegría los recibo hoy. En nombre de nuestra comunidad del Foro de Presidentes le doy la bienvenida a todos y cada uno de las personas que nos acompañan hoy, especialmente al señor viceministro de Trabajo, el doctor Edwin Palma Ejea, a su equipo que lo acompaña, a nuestra vicepresidente, la doctora Carolina Angarita, a todos nuestros afiliados y presentes, y a quienes nos siguen por cada uno de nuestros canales. Bienvenidos a todos, a los amigos de los medios de comunicación, mi especial saludo el día de hoy. Señor viceministro y todos los que nos acompañan hoy, los que nos conocen y no nos conocen y que son invitados de nuestros afiliados, contarles que el Foro de Presidentes es una organización que busca crear valor para sus miembros, basados en los 3 pilares de nuestro ADN, empresarial, personal y ciudadano, mediante el fortalecimiento de los programas que impacten a la sociedad y que aporten a la construcción de un mejor país. Nuestra comunidad busca la unión, el liderazgo colectivo y transformador a través de un diálogo asertivo con sentido social, construyendo alrededor de objetivos comunes que nos permitan trascender en los temas de país, sociedad y empresa. Nunca como ahora estamos en un momento tan importante, histórico, lleno de cambios y de interrogantes. Para responder a muchas de esas preguntas, gran responsabilidad le coloco, señor ministro. Invitamos a la primera plenaria del foro al doctor Palma, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección de Colombia, quien nos hablará de los aspectos más importantes de la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Doctor Palma, a quien extendemos un especial saludo, por favor, desde esta comunidad. Esta plenaria es una oportunidad para conocer de primera mano lo que el gobierno planea en materia laboral y es el momento para que el viceministro conozca las opiniones del Foro de Presidentes. Gracias, mil gracias por decir sí, estamos presentes. Tendremos la oportunidad de conocer la propuesta laboral del gobierno, de participar en las discusiones de la reforma, de aportar nuestras luces, de tener una comunicación directa con los arquitectos de este cambio que plantea el Ejecutivo. Como actores activos en el ecosistema laboral, nuestro fin último es construir país, y para esto debemos trabajar en equipo, empresas, gremios, organizaciones de trabajadores y gobierno. Todos, es absolutamente todos, unidos en aras de alcanzar el bienestar de nuestros equipos de colaboradores, sus familias y asegurar en el tiempo la perdurabilidad de nuestras empresas. El Foro de Presidentes, señor viceministro, es un contenedor de experiencia, cuyo activo más valioso es cada uno de los 200 empresarios que formamos parte de esta comunidad empresarial. Proponemos y nos comprometemos, por supuesto, a actuar como un órgano consultivo, a trabajar por la comunidad y apoyar como fuente de información a todos los actores involucrados en el ámbito laboral de Colombia. Este es el camino que nos hemos fijado para hacer de Colombia un mejor país para todos. Estamos aquí para articularnos desde el empresariado con el propósito de sumar. Cuenta usted con nosotros, señor viceministro. Y nuevamente gracias por atender esta cita y bienvenido a esta su casa, señor viceministro. Y acá usted tiene un grupo de empresarios, como se lo dije en el café, que piensan en el país, listos, absolutamente listos para remangarnos y trabajar. Cuenta usted con nosotros, bienvenido y tiene la palabra, señor viceministro. Aló. Ahí. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan muy bien atrás? Sí, te escucho. Bien. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. De verdad que para mí en lo personal, pero también para mí en lo institucional, es muy importante estar aquí, porque pues una de nuestras labores es conversar con todo el mundo, y más con todos los actores del trabajo. Sí, eso involucra obviamente a las empresas, los empresarios, a las organizaciones sindicales, a los trabajadores incluso y trabajadoras no sindicalizados, a la academia, con quien también tengo un vínculo estrecho desde hace años,
Y hoy que estamos planteando como gobierno nacional distintas reformas, pues esas reformas no se pueden hacer sin la suficiente deliberación pública y política. El mundo del trabajo tiene una particularidad, a diferencia de otras reformas, nosotros tenemos la obligación constitucional, pero sobre todo la obligación moral, democrática, de discutir en el tripartismo los temas del trabajo. Porque así lo obliga la Constitución, la ley y también el convenio 144 de la OIT. A diferencia de la reforma tributaria, que a pesar de que se conversó con todos los sectores y hubo un fuerte debate alrededor del tema, la reforma a la salud, que ha habido un reclamo de que no se conoce el texto, que no se conoce, precisamente venía escuchando ahorita a la ministra de Salud que estaba allí en la radio explicando el asunto de la reforma, pero a diferencia de esa reforma, la reforma laboral particularmente, que es el caso o el tema que hoy ocupa nuestra atención, pues es abiertamente pública, porque participan, insisto, el tripartismo de forma obligatoria. Y es sobre eso lo que quiero referirme. Por eso es muy importante para mí estar acá y agradezco a ustedes la generosidad de su invitación. Hice aquí unos apuntes rápidos para hilar algunas ideas alrededor del tema, que recoge uno pues en el debate cotidiano, también en el rastreo que hace en las redes, en las columnas, porque todas las opiniones que se escriben sobre el tema estén absolutamente convencidos que las leo, las recibo, las analizo, las tomamos con beneficio de inventario, las incorporamos al debate en la subcomisión de reforma laboral y también en la comisión permanente, porque pues como decía nuestro gran pensador colombiano Estanislao Zuleta, la democracia es deliberativa o no es democracia. Entonces empiezo diciendo que pues fue de público conocimiento, porque además fue en campaña, en nuestro programa de gobierno, en el plan de gobierno, el que fue a las urnas. El presidente básicamente en el mundo del trabajo, pues se dijo algunas cosas en el programa de gobierno, pero voy a destacar dos, que es sobre las que quiero profundizar. Una, prometió el programa de gobierno que ganó en las elecciones hacer el Estatuto del Trabajo, porque los que somos amantes del mundo del derecho del trabajo sabemos que hay allí una obligación constitucional dirigida al Congreso de la República desde hace más de 30 años de expedir ese Estatuto del Trabajo, que como ya también se ha decantado, técnicamente no necesariamente tiene que ser una ley estatutaria, sino que son leyes o ley o leyes, como dijo la Corte Suprema de Justicia en su último exhorto, para desarrollar los principios que allí están consagrados. Eso lo dijo el programa de gobierno que ganó en las urnas. Y también señaló, entre otras cosas, alrededor del mundo del trabajo, porque también habló de la igualdad. Nuestro presidente en campaña, particularmente recuerdo su discurso en la ciudad de Armenia, habló del tema de la igualdad, entre hombres y mujeres, que sigue siendo pues un imperativo moral, una obligación constitucional, una obligación internacional. También hay una ley reciente sobre el tema, pero todavía hay brechas de género en el mundo del trabajo. Y prometió, pues, obviamente, igualar el mundo del trabajo para los hombres y para las mujeres. Pero el otro tema en el que quería detenerme para enfocar esta conversación con ustedes es el tema de economía popular. El fortalecimiento de la economía popular, el reconocimiento de la economía popular como esa economía que genera riqueza, como esa economía que está allí, la que todos vemos cotidianamente y que al final termina siendo trabajo. Porque incluso en una de las posiciones que también hizo nuestro presidente reconocía la riqueza que genera el trabajo migrante. Y decía nuestro presidente en esa posesión que la xenofobia generaba violencia y nosotros teníamos que reconocer la fuerza o la riqueza que generaba también el trabajo migrante. Muchos colombianos están en el exterior, así como muchos extranjeros están en nuestro país también generando riqueza a través del trabajo. Entonces, estos dos tópicos, insisto, hay más, pero solo me quiero detener en estos dos, que se prometieron en campaña y que ganaron en las urnas, pues es lo que nos hemos dedicado a hacer desde el
primer día que nos posesionamos. Dijo también nuestro presidente en un foro que hicimos, el primero sobre la informalidad, sobre lo que me referiré ahorita. Hicimos un foro aquí latinoamericano sobre la informalidad y trajimos experiencias internacionales, y allí estuvo nuestro presidente y dijo que había una ciudadanía sorprendida porque era cumpliendo lo que prometimos. Nosotros estamos acostumbrados a que no se cumpla lo que se promete. Nosotros estamos cumpliendo lo que prometimos. Y estos dos temas están en el plan de gobierno. El presidente designa y nombra como ministra a una dirigente política de gran trayectoria, como ella misma se proclama, de izquierda democrática, 2 veces senadora, es sindicalista, como ella también lo dice orgullosamente, maestra, física, matemática, pero además con unas grandes cualidades como dirigente, como lideresa política, sindical y social, y su calidad humana también muy importante para esta tarea, para hacer efectivo lo que prometió el presidente en campaña. Y pone también en el viceministerio a un ex dirigente sindical del sector energético, particularmente del sector petrolero, que había había cerrado su ciclo el año pasado para meterse en este apasionante mundo de la política, para intentar convertir lo que dijimos en la oposición durante muchos años, que era posible hacer, convertirlo ahora en leyes, en normas, en políticas públicas, y es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos una tarea titánica de cumplir lo que prometimos. Y en esa tarea, entonces empieza la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, y estamos en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que es la ruta, como ustedes saben, de navegación de lo que será nuestro gobierno, porque uno empieza gobernando con el Plan de Desarrollo anterior y con todos esos, como dijo nuestro presidente, enemigos internos que están configurados entre normas, leyes, costumbres y personas que impiden o ralentizan el cambio que nosotros queremos hacer, porque también lo que ha señalado insistentemente nuestro presidente es que la palabra cambio no puede ser retórica, sino que tiene que sentirse en la vida de las personas y particularmente de las personas históricamente excluidas en este país, que son la mayoría. Porque cuando hay una inmensa desigualdad económica como la tiene este país, pues hay una autoexclusión de la política. Por eso aquí los altos niveles de abstención en la vida política. Y ese Plan Nacional de Desarrollo, pues obviamente nosotros tenemos un reto de que queden allí unos artículos que han sido bastante debatidos, lo confieso, al interior del gobierno, para que, pues, obviamente tengamos presupuesto para poderlo sacar adelante, pero para que nuestra ruta, para nuestra gran ruta de navegación, que el Plan Nacional de Desarrollo, hable del trabajo. Ayer le decía al presidente, al gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo, que desde el punto de vista académico es muy importante que los temas del trabajo hoy estén en la discusión pública y política, con todas las visiones, positivas, negativas, pero se está hablando del trabajo, porque al final cerca de 25 millones de personas en este país trabajamos, en el sector público, en el sector privado, formales, informales, cuenta propia, autónomos, es decir, de todo tipo de trabajo. Ayer alguien me planteaba un debate en el Twitter sobre si que un CADI era trabajador o no trabajador, o era un prestador de servicio. Yo le decía, no importa si es trabajador, si es prestador de servicio o es trabajador subordinado, pero es trabajador. Todos tenemos que reconocernos aquí como trabajadores o trabajadoras. Eso es lo que en el sindicalismo nos decían en los cursos básicos, hay que tener conciencia de clases. O sea, somos trabajadores porque dependemos de nuestra fuerza de trabajo física o intelectual. Y ese primer reconocimiento es importante para el debate público alrededor del mundo del trabajo. Y a mí me encanta que todos los temas del trabajo, que se hable de los temas del trabajo del mundo, del derecho laboral individual y del derecho laboral colectivo, sobre lo que profundizaré ahorita. Y el Plan Nacional de Desarrollo, pues tiene ese reto, nosotros tenemos un reto, particularmente nuestro viceministerio, o dos retos, que ojalá queden consignados en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno es llevar
el Ministerio del Trabajo a los estándares internacionales. Eso es casi duplicar la planta de inspectores e inspectoras, porque según los estándares internacionales nosotros estamos en la mitad. Y eso que gracias al movimiento sindical el Ministerio del Trabajo volvió a revivir, porque hace 11 años, apenas acabamos de celebrar los 11 años. Recuerden que en el año 2002 desapareció y volvió a revivir en el año 2011. Y eso fue gracias a la presión internacional del movimiento sindical y particularmente en el marco del Plan de Acción Laboral en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero nosotros tenemos ratificado el convenio 81 de la OIT y eso nos obliga a tener un sistema de inspección fuerte conforme a estándares internacionales. Ojalá podamos sacar eso adelante, pues llevarlo en el proyecto y además sacarlo adelante en el Congreso. También tenemos la aspiración que el Plan Nacional de Desarrollo incorpore la posibilidad de que podamos cambiar el procedimiento como se hacen las investigaciones administrativas en este país. Nosotros no tenemos un procedimiento especial, entonces nos regimos por el CEPACA y eso hace que una investigación pues, dure 2, 3, 4 años ya cuando el trabajador o la trabajadora o la empresa, por ejemplo, porque también a las empresas se han visto aquí afectadas, piden un permiso para un despido colectivo, una suspensión de actividades y los procedimientos son extensos. Nosotros queremos llevar la oralidad al procedimiento. Y obviamente ahí hay otros temas del mundo del trabajo como por ejemplo que el SENA fortalezca su capacidad institucional para la oferta, es decir, que la oferta educativa del SENA, que es educación para el trabajo, y eso ya está decantado, se compadezca pues con la demanda de este país y con una gran mirada al sector rural, porque una gran apuesta de este gobierno es mirar el trabajo rural y que va atravesado sobre la necesidad de desarrollar a plenitud, que duramos 4 años atrasados el gobierno pasado, a plenitud el desarrollar el punto 1 del acuerdo de paz de La Habana. Entonces ahí tenemos unos retos en el Plan Nacional de Desarrollo, temas que tienen que ver con el SENA, que hace parte de nuestro sector, con el Servicio Público de Empleo, que es parte de nuestro sector, con la unidad Administrativa Especial de Organizaciones Sociales y Solidarias, que queremos que en este gobierno, que hace parte de nuestro sector y que queremos que en este gobierno, y quiere nuestro presidente, es decir, que garantice la asociatividad territorial para, como lo ha dicho también él de forma transparente y pública, darle poder popular a las regiones. Y eso implica, por ejemplo, descentralizar la contratación, democratizar la contratación. Ya bien señalaron, por ejemplo, esa disruptiva idea de que el plan de alimentación escolar lo hagan las asociaciones de padres o que los planes de mejoramiento de vivienda en los territorios no los hagan los megacontratistas históricos del país, sino que lo hagan asociaciones de albañiles, y eso es economía popular. Eso es realmente democratización del erario, democratización de la contratación pública. Entonces, ahí estamos, el 22 de febrero se debe presentar al Congreso, el 6 de febrero tiene que presentar al Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, en el que sin duda alguna para nosotros es muy importante como sector que el tema del trabajo, que los asuntos del trabajo estén en la deliberación política del país, porque al final, insisto, todos somos trabajadores y trabajadoras. Incluso mucha gente hoy, mientras nosotros tenemos el privilegio de estar aquí, está en la difícil tarea de buscar trabajo, en el desempleo, y otros muchos en el rebusque, ¿sí? En lo que técnicamente nosotros, en lo que coloquialmente nos llamamos el rebusque, pero es ciudadanía o son personas, porque el concepto de ciudadanía también termina excluyendo, son personas que trabajan, así sea en un mundo hoy informal sobre el que nosotros queremos tener especial atención. Esta semana veía una entrevista del nuevo presidente del Consejo Gremial, quien fuera ministro de Minas, y cuando él era ministro de Minas yo era el presidente del sindicato petrolero y tuvimos algún tipo de relación, pero decía que los informales no estaban en la discusión de la reforma. Y técnicamente uno pudiese decir no, porque ustedes saben que la comisión permanente y la subcomisión tienen un origen legal y una composición legal. Pero para nosotros sí es muy importante. El lunes pasado hicimos un encuentro en Cali, donde hay de los más altos índices de informalidad, igual que en Cúcuta,
para recoger todas estas apuestas. Esta semana presidí el primer Consejo de Riesgos Laborales de este gobierno y también pusimos de presente nuestra voluntad política de que la política pública alrededor de los riesgos en el trabajo esté enfocada en esto que llaman informalidad y que pues hoy todavía el concepto no es tan preciso, ¿sí? Todavía hay divergencias en el concepto. Entonces, primer reto que tenemos como gobierno y que, insisto, será parte de la deliberación política en ese escenario democrático que representa todos los intereses de la nación, que es el Congreso de la República, bueno, con las imperfecciones que puede tener y todo, pero porque al final la política se hace con personas de carne y hueso, pero allí pues seguramente daremos estos debates alrededor del Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese Plan Nacional de Desarrollo, pues sin duda alguna, es decir, alineado con el programa de gobierno al que ya hice referencia, están las reformas. Reforma a la salud, a las pensiones, al sistema político, más o menos son 11 proyectos grandes, porque como lo dijo también el presidente antes de posesionarse en una entrevista o en su primera entrevista, dijo, el cambio, que no es retórico, está en las reformas, Y el tema que tiene que ver con la reforma laboral, el Ministerio del Trabajo será protagonista porque el paquete social de reformas que es salud, pensiones y laboral, la pensional y laboral están en cabeza del Ministerio del Trabajo. La de salud tiene un componente, como ustedes han escuchado a la señora ministra, uno de los pilares es la dignificación del trabajo, del personal sanitario. Como dijo recientemente la Corte Suprema de Justicia en una sentencia, dijo, el mejor reconocimiento que le podemos dar a esos que llamamos héroes de la pandemia es brindarles trabajo decente. Y ese es un compromiso de este gobierno y ese pilar obviamente lo vamos a trabajar de forma articulada con el Ministerio del Trabajo. Entonces, vamos a estar en este semestre en todos estos escenarios, no solamente en el Congreso, en todos los escenarios que sean de deliberación pública y política, porque esto tiene que hacerse de cara pues, a todos los actores del mundo del trabajo, escuchando, deliberando, teniendo obviamente en cuenta todas las visiones. Nosotros hemos dicho, y con esto me voy entrando al tema de la reforma laboral concretamente, nosotros hemos dicho la reforma laboral básicamente tiene dos tópicos grandes. Uno, también una promesa de campaña de dejar sin efecto la reforma de la ley 789. Eso ha sido absolutamente transparente. Lo dijo el presidente en la campaña del 2018, que también tuve el gusto de acompañar, y en la campaña del 2022. Hay que dejar sin efecto la reforma de la ley 789, que eso implica concretamente aumentar los recargos nocturnos, los recargos dominicales, y la tabla de indemnización y laboralizar el contrato de aprendizaje. Eso es de forma concreta cuando preguntan qué es dejar sin efecto la ley 189. Y el otro gran tópico, o el otro gran esquema es cumplir los tratados internacionales. Decía el gran maestro laboralista Marcel Silva, que ya se nos anticipó, decía que Colombia tenía una práctica, o tiene una práctica, de ir a los escenarios internacionales para quedar bien y comprometerse, suscribir convenios, pero cuando viene aquí al terreno no los cumple. Y nosotros tenemos una suerte de convenios internacionales y de tratados y de capítulos internacionales en distintos tratados que vamos y los suscribimos y no los cumplimos aquí. Entonces, la reforma laboral va atravesada con el cumplimiento de estos convenios internacionales, Y nosotros, ¿cómo dijimos que teníamos que hacer esta reforma? Pues dijimos, vamos a plantear con claridad estos aspectos. El 24 de octubre pasado, cuando instalamos la primera comisión permanente de concertación, que como ya lo mencioné es nuestra obligación, creamos una subcomisión para la reforma laboral que está bajo la dirección del suscrito viceministro y allí empezamos a abordar los temas. Pero no empezamos de cero, porque eso era importante. Aquí ha habido en la historia del país 2 misiones de empleo, la última del año 2019. Era importante escuchar esas recomendaciones de la misión de empleo. También nosotros nos metimos a la OCDE. Cuando digo nosotros no digo este gobierno, pero digo este país, este Estado ya está metido en la OCDE,
que eso fue pues discutido en su momento, pero ya estamos allí adentro, y la OCDE también hizo un capítulo especial para el tema del trabajo. También suscribimos un plan de acción laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. También hicimos un capítulo con el gobierno de Canadá, en el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Es decir, insisto, ahí esos eran los puntos de partida. Y empezamos a escuchar todos estos actores y escuchamos al presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Recogimos los insumos, los exhortos de la Corte Constitucional. Hoy tenemos a las 11 de la mañana la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hablar sobre su jurisprudencia. Nosotros hacemos parte de la convención del sistema interamericano y eso también nos obliga para recoger esos insumos de la jurisprudencia de la Corte, de los pronunciamientos de la Comisión, para que sean parte del insumo en esta deliberación. Y recogidos todos esos insumos dijimos, bueno, ¿dónde coinciden todas las recomendaciones internacionales y dónde coincide nuestra jurisprudencia nacional? Y ahí hicimos un cuadrito que fue de público conocimiento, porque yo lo publiqué la semana pasada, y encontramos por decirlo así, unos temas que coincidían todos los organismos internacionales y nuestra jurisprudencia, en la que debíamos hacer una reforma. Además, exhortos durante 30 años diciendo, ¿cuándo van a expedir el Estatuto del Trabajo? Porque al final, un Estatuto del Trabajo, una reforma laboral, lo que genera... Esta semana también tuvimos una importante sesión sobre un caso ya viejo en el país, que es el de los futbolistas, el de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol, y le preguntábamos al asesor de la FIFA, me gustó mucho esa respuesta, bueno, ¿por qué es clave un acuerdo? Porque ya hay acuerdos internacionales entre sindicatos de futbolistas y las ligas y los clubes y las federaciones, y él decía, por dos cosas que creo que es aplicable a este tema. Uno, por seguridad jurídica, es decir, hoy hay una dispersión normativa en temas del trabajo, una inseguridad jurídica que es necesario organizar, incluyendo el tema sindical. El tema sindical que es un dolor de cabeza para todos, incluso para el mismo sindicalismo, pero la seguridad jurídica. Y la otra respuesta es la paz social. Nosotros que somos un gobierno que estamos hablando de paz total, también nosotros en el mundo del trabajo decimos la paz total también va atravesada por paz laboral. Sí, no es paz eterna, porque al final el conflicto termina siendo normal, natural y funcional al progreso de la humanidad y también de las relaciones laborales. El conflicto, el microconflicto nos ayuda a ser mejores personas, incluso cuando se trata del conflicto familiar o social o entre amigos. Pero no es posible, como registramos ayer, que en el proceso de una organización sindical despidan 19 trabajadores, como ocurrió ayer en una empresa de público conocimiento. Eso no puede ser posible, y no puede ser posible en el marco de una democracia que decimos ser. Entonces, estos dos bloques, es decir, ya lo mencioné, dejar sin efecto la ley 789 y estandarizar nuestras normas jurídicas laborales conforme a los pronunciamientos y recomendaciones internacionales es la gran apuesta de esta reforma. Y por eso dividimos en la pasada sesión la presentación del gobierno ya en la penúltima sesión. Ustedes escucharon que habíamos puesto sobre la mesa 18 temas, pero yo más que de los 18 temas quiero hablar de 3 grandes bloques. Uno, el bloque de principios, que es simplemente el desarrollo del artículo 53 de la Constitución. ¿Qué es eso de igualdad de oportunidades? ¿Qué es eso de protección a la maternidad? ¿Qué es eso de estabilidad en el empleo? Es el desarrollo de principios. El segundo bloque es el derecho laboral individual. Obviamente nosotros tenemos una gran apuesta, que creo que es la apuesta que tenemos todos y todas históricamente, reducir los índices de desempleo y reducir los índices de informalidad. Pero los índices de informalidad y de desempleo, más o menos en los últimos 30 años han sido los mismos. El desempleo bordeando el 10
y la informalidad bordeando el 60%. Es decir, que las fórmulas que los últimos 30 años, en vigencia de la Constitución o en vigencia de este modelo, después de la caída del muro de Berlín, para poner un tema, un parámetro temporal mucho más cosmopolita, por llamarlo, no han funcionado, porque la primera misión de empleo casi que recomendó lo mismo que la segunda para disminuir los índices de empleo, de desempleo y de informalidad, y nosotros creemos que es hora de intentar algo distinto. Otros países ya han intentado otro camino distinto, con el propósito de dignificar el mundo del trabajo, recuperar la economía y poner ingresos en los bolsillos de los y de las trabajadoras para aumentar el consumo. Y voy a poner dos ejemplos, no muy socialistas ni comunistas. El primer ejemplo de ellos, Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido el fenómeno laboral más estudiado en los últimos meses y en los últimos 2-3 años, en el marco de la pandemia y después de la pandemia. El gran fenómeno de la gran dimisión o de la gran renuncia, que algunos asociaron como una especie de una gran huelga, porque implicó la renuncia de más de 2 millones de estadounidenses a sus sitios de trabajo, que llevó a dos efectos inmediatos. Uno, la intervención del Estado en los asuntos del trabajo, es decir, aumentar el salario mínimo, por ejemplo, y a proteger, como lo ha hecho este gobierno norteamericano, el derecho a asociación sindical. Y por eso ha habido también el otro fenómeno importante en Estados Unidos. Estoy hablando de la meca del capitalismo, del centro del capitalismo mundial, no estoy hablando de otra. Ha llevado también a la gran primavera sindical, como lo han llamado algunos sociólogos del trabajo. Y eso ha implicado que, insisto, el gobierno intervenga en el mundo del trabajo, es decir, no deje eso a la libertad del mercado, como siempre nos sugieren, nos han sugerido históricamente, sino que el Estado, el gobierno interviene en el mundo del trabajo, aumentando el salario mínimo y generando políticas para que los trabajadores autotutelen sus derechos a través de la asociación, la negociación y de la huelga. Y eso ha generado un fenómeno sindical que ha llevado que también se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores. El otro ejemplo, que lo recibimos en esta subcomisión, fue la intervención de más alto nivel que recibimos en esta subcomisión, fue el viceministro de Empleo de España, donde recientemente hubo una reforma laboral, acaba de cumplir un año. Y el centro, y no me voy a referir a la reforma laboral española, pero el centro de la reforma laboral española, que también tiene y ha tenido los mismos índices de informalidad y de desempleo que el nuestro, pero el centro de la reforma laboral española, que fueron cuatro pilares, pero el centro fue reducir la temporalidad. Y el impacto en la economía, lo dijo el mismo viceministro y lo dicen las cifras y los datos, es un trabajador que convierte su contrato temporal en contrato a término indefinido, si la labor lo permite, sin duda alguna, porque no es que se haya acabado el contrato temporal, sino que se reduce a su mínima expresión, a unas causales específicas. Ese trabajador pues accede al crédito, accede al consumo, va y compra el carro, compra la vivienda, aumenta su capacidad de consumo. Y eso disparó la economía, o viene elevando los niveles de consumo y la economía en España. Y bueno, podemos nombrar otros ejemplos, pero quería detenerme en esos porque también hicieron parte de esta deliberación. Nosotros escuchamos esto, escuchamos el Chile, Argentina, es decir, estamos mirando, obviamente uno no puede copiar esas normativas, esas disposiciones, porque cada país tiene su realidad nacional. Pero también en esto la OIT nos ha prestado una asistencia técnica muy importante, y siempre casi que las recomendaciones de la OIT terminan diciendo esto es lo que pasa en distintas partes del mundo, pero cada país tiene cómo leerlo, aplicarlo, interpretarlo. Y la OIT nos acompaña, por ejemplo, en trabajo rural, que es uno de los pilares importantes donde venimos trabajando con la SAP y también con las organizaciones sindicales del sector rural, donde nuestra principal apuesta es reducir la informalidad en el sector rural y atraer también trabajo al sector rural, porque las condiciones laborales que hoy hay en el sector rural, es decir, la informalidad aquí es del 60 y es del 95, no son atractivas para muchos trabajadores y trabajadoras del campo, que incluso migran a las ciudades precisamente por ello, y sobre todo porque ya estamos en una nueva generación. Es
Es decir, ya hay una nueva generación de trabajadores, de trabajadoras que están pensando de una forma distinta y esos cambios en el mundo del trabajo también deben ser parte de la deliberación pública y política. Entonces, el capítulo del derecho laboral individual tiene que ver con estos temas que hemos hablado, estabilidad, límites a la tercerización, estabilidad en el empleo y esto que ya había mencionado, dejar sin efecto la ley 789. En el derecho laboral colectivo, esta es una percepción o una idea, una convicción política y personal tomada un poco de un gran maestro uruguayo que ya también se nos fue hace unos años, que decía que si uno debiera escoger entre los derechos humanos en el trabajo, debería escoger, si uno tuviera que escoger entre los derechos humanos del trabajo, debería escoger los de la libertad sindical. Porque los de la libertad sindical permiten defender los derechos individuales, construir nuevos derechos e incluso participar de la vida social y política del país. Y por eso esa convicción personal y política, que coincide sin duda alguna con la de nuestro gobierno, la queremos llevar a la reforma. Y queremos organizar el tema sindical. Ahorita ustedes también saben que el próximo mes debe iniciar la discusión de la negociación colectiva en el sector público. Son cerca de 1000 pliegos, 1000 negociaciones en los distintos niveles, nacional, territorial, local. Y antes de eso incluso tenemos la iniciativa de modificar el instrumento que allí ha reglado las normas de la negociación colectiva, un poco para organizar el tema sindical. El tema sindical no está bien en el país y es un dolor de cabeza para todos los actores, tanto para empresarios como para el mismo sindicalismo, como para la misma democracia. Esa dispersión de personerías jurídicas, 15.000 personerías jurídicas de sindicatos, porque una decisión de la Corte Constitucional, respetable en todo caso, permite pues que cualquiera vaya y deposite un registro sindical sin ningún tipo de control, pero en la práctica solo 600 sindicatos se comportan como organizaciones sindicales. Del resto son organizaciones sindicales de papel. Y eso tiene que organizarse. Y nosotros queremos plantear ese tema, como lo dije en alguna entrevista reciente, incómodo para el sindicalismo, pero necesario. Y nosotros queremos abordarlo, queremos organizar el tema sindical en el país. Obviamente recogiendo este concepto del tripartismo de la OIT, del sindicalismo más representativo, del sindicalismo más grande. En la negociación colectiva también ha sido público. Queremos, ojalá, llevar al Plan Nacional de Desarrollo una norma, pero queremos que también sea parte de la reforma, aunque nosotros estamos convencidos que basta un decreto desarrollar la negociación colectiva en el sector privado multinivel, es decir, en niveles más allá de la empresa, como sucede en la mayoría de países de la OCDE menos en 2. En Chile se está discutiendo y en Colombia. Entonces, ¿y por qué creemos que basta un decreto? Porque es el cumplimiento de un convenio internacional que es el convenio 154. Y en materia de huelga, seguridad jurídica, definir servicios públicos esenciales, servicios mínimos, procedimientos, es decir, porque hoy la dispersión o la diferencia entre la norma y la jurisprudencia e incluso la doctrina internacional, pues tiene en vilo este instituto que para nosotros, como también lo dijo la sentencia 1680 del año 2020 de la Corte, la huelga no es un asunto de orden público, para nosotros es un tema esencial de la democracia, porque pues si hoy los trabajadores tienen derechos, han sido conseguidos precisamente por grandes huelgas y grandes manifestaciones en la historia de este país. Entonces, esos son los tres grandes pilares de la reforma laboral. Nosotros lo presentamos en la penúltima sesión. En la última sesión, que fue esta semana, hubo ya la reacción y la propuesta del sector empresarial. La ANDI presentó propuesta por un lado, FENALCO por otro lado, ACOPI por otro lado, y los sindicatos presentaron una propuesta unificada ya con alrededor de 40 artículos, con un articulado que pues obviamente ya están en análisis de pues, los equipos técnicos para tomar las respectivas determinaciones. Nos quedamos en encontrar la próxima semana ya para empezar a hablar cuáles son los puntos de encuentro, de desencuentro. Ayer, como también fue de público conocimiento, ya toda la bancada de gobierno está sintonizada con las reformas para empezar pues
este gran debate público y político que hoy nos llama, pues, o nos convoca en este escenario. Entonces, apreciados y apreciadas, esto apenas empieza, va a estar seguramente muy divertido para quienes nos gusta el mundo del derecho del trabajo, pero también el mundo de las relaciones laborales, todos los aportes. Nosotros, pues obviamente tenemos el canal institucional, que es la subcomisión, pero hemos abierto las subcomisiones departamentales para que ingresen a través de esos 33 órganos muchos insumos, pero también estamos haciendo encuentros temáticos. El sábado estaré, si todo sale bien, en Medellín hablando de plataformas digitales y recogiendo los insumos de plataformas digitales, que es un eje también de esta reforma, y nos discutimos si eso implica una reforma como la chilena con una ley especial o implica simplemente un aumento en la presunción de laboralidad en una modificación legal en esta reforma, como sucedió en el Estatuto del Trabajo en España. Eso hace parte de las discusiones, y nos reunimos la semana pasada con todas las plataformas y hemos venido hablando con ellos, porque al final, como también se lo hemos dicho a ellos con toda tranquilidad, es momento de anticiparnos a estas cosas, y lo mejor es hablarlo y ojalá concertarlo. Nosotros tenemos toda la intención de concertar. Hicimos la concertación en septiembre sobre las memorias del cumplimiento de convenios internacionales. Fuimos en un informe unificado por primera vez en la historia. En diciembre acordamos y concertamos el salario mínimo, y esa es la demostración de la voluntad política de este gobierno. Pero bueno, también el presidente nos ha dicho hay que hablar con todo el mundo, y él nos ha dado ejemplo, porque no hay otra forma sino de enseñar con el ejemplo. Y llevar a José Félix Laforí, por ejemplo, a la Comisión de Gobierno para La Habana, para Caracas, pero también conversar dos veces con el expresidente Álvaro Uribe, con quien también perdió las elecciones, y obviamente con todos los sectores representados en el gobierno, demuestra el carácter democrático de nuestro gobierno, que sin duda alguna también se trasladará a la reforma laboral. Hay protestas, como todo, sin duda alguna las respetamos, como ha dicho nuestro presidente, porque pues es natural. Nosotros concebimos la democracia como un escenario de deliberación, ya lo he mencionado, en el que la protesta como derecho fundamental, constitucional e incluso internacional está garantizado, y sin duda alguna eso nos permitirá tomar decisiones en la que se incluyan las voces de todos y de todos los que al final pueden verse de una forma interesados o afectados, como lo dice nuestro artículo 2 de la Constitución. Entonces, reitero mi agradecimiento por la invitación, todos los eventos a los que pueda asistir con ustedes o con otros eventos para hablar de estos temas que me gustan, que siempre me han gustado. Vengo del mundo sindical, como también lo he dicho, con mucho orgullo, pero también vengo del mundo académico, del trabajo, y ahora que estoy en el gobierno, pues muchas de esas ideas que tuvimos en el sindicalismo, en la oposición política y también en la academia, queremos hacerlas realidad, para decir si es posible, y la política al final tiene que servir para transformar la vida de las personas. Detrás, hoy, y con esto cierro, sé que ya me he extendido, no sé cómo estoy de tiempo, pero hoy que estamos acá, muchas personas trabajadoras sienten que pueden exponer sus tragedias humanas, y nos han llegado, hemos abierto canales, pero las redes sociales han sido testigos de tantas tragedias humanas alrededor del trabajo. Yo aprovecho la oportunidad para dejar dos invitaciones. Uno, todos aquí y todas somos trabajadores y trabajadoras. Uno no debe hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y escribí por allí alguna vez una columna sobre la experiencia de una alta directiva de una gran empresa o de un gran gremio, que fue maltratada, vilipendiada, acosada, y que la Corte Suprema de Justicia reparó en un caso de público de Fidupetrol, la presidenta de su empresa. Y al final termina diciendo la sentencia de la Corte, utilizando una cita de un gran profesor argentino, César Arese,
diciendo en el mundo del trabajo tiene que entrar la Constitución y los derechos humanos. Y no por ser una alta directiva, entonces tiene que aguantarse los malos tratos de nadie, ¿sí? Nosotros en el mundo del trabajo tiene que penetrar la Constitución y tiene que entrar los derechos humanos. Y el segundo mensaje es, yo sé que obviamente hay prevenciones. La cultura del mundo del trabajo en Colombia siempre ha estado cargada de muchos conflictos, de judicialización, de prevención, de una cultura abiertamente antisindical. Lo digo porque lo viví en carne propia, no lo leí, lo viví en carne propia. 35 procesos disciplinarios me abrió Ecopetrol, un proceso de levantamiento de fuero y 4 meses en la cárcel, 2 meses en la cárcel. Entonces no estoy contando la historia de otros y de otras, estoy contando la historia que viví. Pero es hora de cambiar la cultura e ir a la cultura del diálogo, ir a la cultura del diálogo social, de la concertación, que es lo que nosotros estamos intentando hacer ahora desde el Gobierno Nacional. Nuevamente muchas gracias y bueno, buen provecho. Recogemos las preguntas y hacemos un solo. Okay. Eso. Gracias por su tiempo, por su generosidad en explicarnos todo este proceso que usted está liderando de forma seguramente muy asertiva. Y bueno, vamos a tener un espacio que el doctor Palma va a quedar un tiempo más porque quiere darnos un espacio para preguntas. Entonces, los invito a todos no a todos, pero vamos a recoger algunas preguntas para que el doctor Palma nos colabore con su respuesta. Entonces, si las han ido construyendo a partir de lo que nos ha contado, pues mucho apreciaría, yo las voy a recoger y luego el doctor Palma vuelve a subir acá y nos las contesta. Entonces vamos a ir en el siguiente orden. Café, por favor. Carlos, Solo café, sí. Ninfer, tengo 4. Listo, 4. Voy a partir contigo, Carlos. 40 minutos. Sí, pues, ¿El micrófono? Gracias. Doctor Palma, recojo preguntas. Gracias, Gustavo. Gracias, doctor Palma, por su intervención, señor viceministro. Yo creo que los empresarios somos, ante todo, también, como usted dijo, generadores de trabajo. Nos encanta generar trabajo. Y estamos convencidos que el hacer y el poder hacer empresa y el poder desarrollar es lo que más genera trabajo. Y obviamente, como usted dice, se trata de desconcertar temas y dejar un poco las especulaciones al lado. Y nuestra gran preocupación pues es los sobrecostos que puedan llevar estas reformas a la estructura de costos de nuestras empresas. Por ejemplo, yo soy constructor y entonces los constructores hay un año que tenemos 5 edificios, hay otro año que no tenemos ninguno y hay otro que tenemos 10. Entonces en ese momento tenemos que tener la capacidad de tener flexibilidad laboral para poder tener una capacidad de gente que sea flexible en su cantidad y no tener una carga laboral permanente porque obviamente pues daría traste con la empresa. Entonces hay una preocupación ahí sobre lo que venga en la reforma, sobre estabilidad laboral, sobre esos temas, para que eso no vaya a afectar la economía. Pongo un ejemplo que además usted debe conocer muchísimo, y es que cuando uno construía una obra para cualquier sitio de Colombia y una obra para Ecopetrol, las obras de Ecopetrol tenían que ser de acuerdo a los salarios uso. Y de acuerdo a eso, entonces, una obra que en Colombia valía 100 pesos, para Ecopetrol valía 200. Y eso realmente uno no veía como un beneficio directo en la comunidad, por ejemplo, en la que se trabajaba, o en los sitios donde se trabajaba, y había como un desenfoque, había una pérdida, y usted, pues, como le digo, debe conocer el tema y debe saber en dónde estaba la pérdida de esa generación de valor adicional que había al tratar de colocar un valor alto. Celebro mucho el tema del manejo de los sindicatos.
Veía yo que, como otro segundo tema, por ejemplo, con unas construcciones que tuvimos, que el IMPEC tiene 56 sindicatos. Y eso es un tema que yo creo que se vuelve inmanejable para cualquier entidad. ¿Cuántos? ¿300? 100 sindicatos. Entonces, imagínense una entidad que maneje 100 sindicatos, pues gasta más tiempo manejando sindicatos y me imagino que la eficiencia y el poder sacar gente, excúseme, corrupta que pudiera eventualmente haber, pues es muy complicado, es muy difícil. Y otro tercer tema tiene que ver con, habla usted de la formalización de la ruralidad, del trabajo rural. Qué bueno, excelente, excelente, así tiene que ser. Nosotros todos los que estamos acá en este foro creo que somos absolutamente responsables socialmente en el sentido más allá de la palabra y a todo el mundo le pagamos todas las cosas muy bien. Pero el sector rural pues tiene una condición y ahí viene un tema de salarios mínimos y es que el costo de vida en el sector rural, en cualquier pueblo de Colombia, es inferior al costo de vida en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, o en Barranquilla. Valor de arrendamiento, valores de temas, valores de cosas. Entonces, ¿cómo se puede manejar ese tema para que no se tenga, digamos, para que los costos también sean controlados? Hablamos de costos porque pues yo creo que ese es un detonante común que tenemos los empresarios y que estamos vigilando permanentemente, los costos y las cargas laborales asociadas a esos costos y a esa parte que viene. Muy Y bien, gracias, esas eran mis preguntas. Voy a seguir con Ninfer y luego vamos con Mauricio. Muchas gracias. Está incluida mi pregunta dentro de lo que acaba de comentar Carlos. Paso el micrófono a la siguiente Mauricio. persona. Muchas gracias. Mauricio. Mauricio. Luego voy contigo, William. Luego con Ever, y tú. Primero quiero agradecerle pues, al viceministro por esta sesión y mi pregunta, mi comentario va al tema sindical. En varios estudios en los que he tenido la oportunidad de participar con la OIT, de los que el viceministro ha sido parte de ellos, se ha podido ver cómo las organizaciones colombianas que tienen sindicatos fuertes y que tienen una relación laboral fundada en sindicatos fuertes, pues tienen unas condiciones de conversación laboral que generan condiciones empresariales que hacen que esas organizaciones tengan mejores resultados, incluso económicos. Caso más patético de todos estos es el de los bananeros en Urabá, que tienen una única negociación colectiva con una única organización empresarial y luego hacen 300 convenciones individuales a partir de una sola conversación. Tienen 95%, creo, de los trabajadores del banano agremiados al sindicato. Es uno de los sindicatos más fuertes de Colombia y el banano colombiano es uno de los bananos más exitosos, digamos, en el mundo. Luego casos como el de Colombina, por ejemplo, que tiene 95% de los trabajadores afiliados al sindicato y es una organización que tiene pues, una capacidad económica y una pues, situación empresarial muy favorable. Y es un sindicato muy beligerante, no es un sindicato de papel, es un sindicato beligerante y pues eso se ha visto en múltiples casos en Colombia, no estoy hablando de Suecia, entonces yo sí quisiera preguntarle al viceministro qué están pensando en términos del fortalecimiento de las relaciones sindicales y de los sindicatos en Colombia, que hoy es uno de los países que tiene los índices de sindicalización más bajos en América Latina y uno de los más bajos del mundo, pues en el mundo en general. Muchas gracias, viceministro, por estar acá. Gracias, Mauricio. William Shelton. Señor viceministro, buenos días, muchas gracias por este conversatorio. Tengo dos preguntas muy puntuales. La primera, las empresas necesitamos de forma recurrente algún tipo de mano de obra que sea especializada, que sea muy técnica y coincido con lo que decía Carlos hace un momento y que habitualmente puede ser por algún periodo de tiempo en particular. Sobre ese tema se ha venido contratando a ese tipo de eventos con contratos de prestación de servicio o los llamados OPS. La pregunta específica es, ¿la reforma laboral
cómo impacta estas contrataciones de prestaciones por servicios bajo el entendido que se necesitan habitualmente esos servicios de forma técnica, puntual, específica por algún periodo en particular, y que vincularlo a esos técnicos o a esos profesionales especializados con contratos a términos indefinidos pues generaría una carga importante de gasto laboral para la empresa, que sería innecesaria de una u otra forma. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta está relacionada también con el tema sindical. Yo soy una persona cercana al sindicato, toda la vida he trabajado con sindicatos, no he participado de sindicalismo, pero sí he tenido la posibilidad de actuar de cerca con personas de sindicalismo. Y alabo mucho al sindicalismo y alabo mucho que el gobierno quiera seguir protegiendo los derechos de los trabajadores a través de la protección del sindicalismo. Sin embargo, como todo en la vida, cuando una persona se siente acogida por un gremio, en este caso por el sindicato, y sobre todo avalado por temas gubernamentales, empiezan abusos de tipo particular desde el mismo sindicalismo, y hablo de lo particular. Entonces la pregunta específica es cómo la reforma laboral pretende también proteger a las empresas para esos ciertos abusos particulares que se puedan dar desde el sindicalismo, así como obviamente está protegiendo al sindicalismo en pleno, lo cual, insisto, alabo de forma total. Muchas gracias, señor viceministro. Gracias. Vamos a cerrar con dos intervenciones más, Erwin y Ebert, y ya miramos si el señor viceministro nos da otro espacio. Les voy a pedir que seamos concretos con las preguntas para que el viceministro, que tiene su agenda complicada, nos pueda atender. Gracias, Gustavo. Viceministro, buenos días. Usted nombró un tema importante que me pareció, es que las condiciones laborales y las condiciones empresariales han cambiado en los últimos años, es decir, 30 años después tenemos realidades económicas y formas de empresa distintas. Sin embargo, pareciera que continuamos contratando personas o las personas siendo contratadas bajo estructuras laborales antiguas que probablemente no están acorde a las realidades económicas actuales. ¿Qué han pensado ustedes en ese sentido? Porque usted nombró algo que me pareció importante, es que después de 30 años tenemos la misma cantidad de desempleo y la misma cantidad de informalidad, pero la economía ha crecido, las empresas han crecido y la gente de alguna manera obtiene sus recursos. Entonces, uno se pregunta qué está pasando en el sistema que hace que no entre más personas al sistema laboral y más o menos se mantenga un corral encerrado de que son más o menos los mismos que entran y los mismos que salen, pero no se aumenta esa base. ¿Cómo ayudamos a que eso suceda? Porque los empresarios sí estamos claramente interesados en producir empleo porque necesitamos de la mano de obra, pero también necesitamos habilidades contractuales y facilidades para poder construir nuestro derecho económico. Gracias. Gracias, Erwin. Y vamos a cerrar esta primera ronda con Eber. Señor presidente. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan importante que es el Foro de Presidentes. Usted toca dos o varios puntos muy interesantes, pero hay uno que yo quisiera preguntarle muy especialmente, y es el aumento de los recargos nocturnos y dominicales. Hay actividades que por su misma dinámica de que son generadores importantísimos para la economía del país, como son las actividades de la economía nocturna, van a tener una gran afectación precisamente por estos recargos nocturnos. Le estoy hablando de bares, restaurantes, casinos y otro tipo de actividades del entretenimiento, que sin lugar a dudas generan un empleo muy importante. Alrededor del 80% de la economía nocturna son jóvenes y mujeres. ¿Ustedes han pensado en tener algunas consideraciones especiales para este tipo de actividades dentro de la reforma? Muchas gracias. Vice, lo invito entonces aquí arriba para que… ¿Las tomaste? Sí, no, yo las tengo, tranquilo. Listo. Aló. Sí, ¿me escuchan ahí? Aló. ¿Sí, ya? ¿Me escuchan allí? No. Quédate con este. Bueno, hablemos con este. Cuando uno viene del sindicalismo se adapta rápidamente a todas estas cosas. Bueno, varias cosas, porque son las preguntas que surgen por regla general
Y bueno, yo reitero el agradecimiento por la invitación, porque esto es muy importante para nosotros como gobierno. El tema de los sobrecostos que siempre aparece en la discusión de una reforma laboral siempre está en el orden del día y será parte de la deliberación al interior del Congreso, porque ya empiezan a aparecer los estudios de un lado, pero también los estudios del otro. Yo voy a hacer una referencia a la reforma laboral de la Ley 789 que contenía o contiene una norma que nunca se cumplió. Hacerle un seguimiento a los 2 años siguientes luego de la ley para ver cuántos empleos había generado. Había prometido generar 160.000 empleos. Nunca se hizo el estudio oficial, pero la academia sí hizo el estudio y mayoritariamente concluyó que no había generado ni un empleo. Es decir, lo que sí está comprobado es que flexibilizar derechos laborales no genera empleo. Es la norma que ha protagonizado este modelo, pero también en otras partes del mundo. A nosotros nos prometieron generar empleo abaratando costos laborales, facilitando el despido y deslaboralizando el contrato de aprendizaje, y no generó un empleo. Entonces nosotros creemos que obviamente, y ya lo había mencionado, intentar una fórmula distinta es necesario en este momento en un país muy desigual. Es que Colombia ocupa los deshonrosos primeros lugares de los países más desiguales del mundo. Y la desigualdad tiene que ver con la acumulación excesiva de la riqueza. Por eso gran parte, o el inicio de este gobierno, y además una meta, un hito titánico, fue sacar una reforma tributaria distinta a las reformas tributarias históricas de este país. Entonces, esos sobrecostos, ayer nos decía, por ejemplo, Fenalco lo hizo muy bien ayer, que junto a la reducción de la jornada de trabajo, que es el tema que me sigue ahorita en la agenda, que tengo la obligación por ley de generar un escenario con los actores, con los empresarios, para hablar del tema de la reducción de la jornada de trabajo, más el aumento del salario mínimo, cuya inflación no depende solamente de decisiones de este gobierno. Todos sabemos el panorama mundial económico que nos afecta, una guerra que no queremos nadie, seguramente de los que estamos aquí, que nos afecta, porque nos dimos cuenta y aprendimos, gracias, entre comillas, a esa guerra, que nuestros fertilizantes dependen gran parte de ese país. Y nos dimos cuenta que nosotros, pudiendo tener nuestra soberanía alimentaria, no la hemos tenido presente por falta de decisión política de querer hacerlo, que es un problema asociado pues también a la discusión alrededor de la tierra y a la reforma agraria, que será objeto de otro tema. Entonces, el tema de los sobrecostos, que insisto, se plantea aquí, que se pregunta, será parte de la discusión si eso es sostenible, si no es sostenible, pero lo que sí hemos nosotros terminado de concluir es que más o menos la reforma laboral del año 2002 generó, es decir, sin generar empleo, generó una acumulación de capital de 14 billones de pesos, que pues obviamente, como lo ha dicho la ministra, por eso devolver estos derechos es un tema de justicia, ni siquiera estamos diciendo devuélvalo retroactivamente, es un tema de justicia que básicamente en términos económicos lo que hemos planteado es el tema de los recargos nocturnos y los recargos dominicales. En los recargos dominicales, y con esto respondo a alguna otra de las preguntas, sobre todo la última de la economía nocturna, en los recargos dominicales la diferencia es del 25%. Y no todas las empresas ni todos los sectores trabajan los domingos y los festivos. Y en el recargo nocturno la diferencia son 3 horas del 30%, que todos sabemos. Y claro, nosotros precisamente ya hubo una reunión con el sector de la economía nocturna, porque estamos escuchando todos los sectores y estamos valorando, evaluando. Con esto también, es decir, menciono, eso lo olvidé mencionar en mi intervención, porque, por ejemplo, un trabajo que tenemos la obligación de reglamentar y que no lo hemos hecho a pesar de las órdenes de la Corte Constitucional, y es un trabajo sobre el que poco nos gusta hablar por esa especie de doble moral que tiene nuestra sociedad, el trabajo sexual. Nosotros tenemos la obligación constitucional de regular el trabajo sexual, y con ellas, hemos hecho también una mesa para hablar de este tema, y porque detrás de eso hay trabajo, lo que ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, con la economía nocturna tenemos la mesa, estamos escuchando, mirando, revisando, todo
y esto lo pego con lo que planteó la primera pregunta alrededor del trabajo rural. Estamos viendo si puede caber otro régimen laboral allí, eso lo estamos trabajando tanto con las organizaciones sindicales del sector rural como con la SAP, que es el gremio de los agricultores. Estamos revisando todas las fórmulas, porque también, sin duda alguna, nuestro interés es, ya lo había mencionado, disminuir los índices de informalidad en el sector rural y atraer trabajo, es decir, al sector rural, porque el problema también es que no se quiere trabajar en el campo por estos niveles de precariedad en el trabajo. Y ya también, como ya lo mencioné, toda esa generación que ya son, lo ha mencionado en varias oportunidades nuestro presidente, esa generación, por ejemplo, el gremio cafetero que trabajó para el café muchos años, y el gremio cafetero bien organizado, ¿no? ¿Cuántos de esos campesinos recolectores hoy están pensionados o tienen derecho a una pensión? Se quedaron sin derecho, sin acceso a la protección social. Entonces, esto lo pego también con esta transformación del mundo del trabajo. Alguien preguntó si el mundo del trabajo está cambiando. Yo pongo un ejemplo, las plataformas. Con ellas hemos conversado, particularmente también he conversado, y les hemos dicho, parquemos la discusión sobre si hay relación laboral o no, porque quizá en algunas sí y quizá en algunas no. Eso ha sido criticado, pues, algunos sectores dicen que uno vacila mucho ahí. No, es que este es el mundo del trabajo nuevo, es decir, el presente y el futuro del trabajo implica entenderlo no con la tesis cuadriculada del Fordismo y del Taylorismo, sino estamos en el postfordismo. Entonces eso implica verlo de una forma distinta. Pero lo que sí está claro, le hemos dicho a las plataformas, es que los trabajadores de las plataformas tienen derechos colectivos. Porque el trabajo, en el artículo 25, dice está protegida en todas sus modalidades. Ahí no dice solamente está protegido el sector privado, el sector público o el subordinado, no, dice en todas sus modalidades. Y siempre rememoro una sentencia vieja por allá del 99 de las vendedoras de productos de belleza por catálogo, en la que la Corte terminó diciendo, pues eso es trabajo, ya qué tipo de trabajo es otra cosa. ¿Sí? Pero, y en esa sentencia de 1999, la Corte terminándole o reconociéndole, aunque los tenían en virtud directa de la Constitución, reconociendo el derecho de asociación y el derecho de negociación. Entonces, hablando con las plataformas es, si los trabajadores están sindicalizados porque tienen derecho, pues tienen derecho a negociar colectivamente. Porque no tiene ningún sentido uno tener el derecho de asociación y no tener el de negociación. La libertad sindical es un trípode que una pata puede ser más larga que la otra, pero no puede faltar una pata. Y si empezamos sobre eso, pues obviamente empezamos a entendernos, porque ahí simplemente son 3 artículos, 25 de la Constitución, el 39 que dice todos los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse y el 55 que dice todos los trabajadores tienen derecho a negociar colectivamente. Y ahí no dice solamente trabajadores subordinados. Entonces, estas nuevas formas de trabajo implican también nuevas formas de ver el mundo sindical, el mundo del derecho laboral colectivo. Es lo que en algún momento, también en alguna de mis columnas de opinión decía, hay que flexibilizar el derecho colectivo, porque nosotros somos muy dados a pedir flexibilización en el derecho laboral individual, pero a ser muy rígidos en el derecho laboral colectivo. Y eso, darle derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la negociación colectiva a los trabajadores de la economía popular, darle derecho a la negociación colectiva a los contratistas independientes, debe ser su forma de reivindicar condiciones de trabajo que van más allá de las condiciones de empleo o de las condiciones de trabajo subordinado. Y pego esto con lo de prestación de servicios, que ha sido un tema bastante polémico también. Es decir, hoy, nosotros lo hemos discutido desde el punto de vista técnico, hoy uno no necesitara una norma nueva para regular el fenómeno de los contratos de prestación de servicios. La jurisprudencia y la norma es absolutamente clara, todas las normas son claras, incluso parte de eso decía aquel día un equipo del DAF, decía es que ¿por qué tenemos que dar plazos para cumplir la ley? La ley existe, ¿sí? Nosotros sabemos que un contrato de prestación de servicios básicamente tiene 2 características que son claras, autonomía e independencia. Si eso se cumple, el contrato de prestación de servicios es absolutamente válido. Si el contrato de prestación de servicios se utiliza para subordinar a una persona, pues ya no es un contrato de prestación de servicio, y ahí aplica el artículo 53 de la Constitución.
el de la primacía de la realidad sobre la formalidad, y aplican las dos sentencias de la Corte Constitucional, que señaló en esa sentencia, la del 2009, pues que hay una falta de eficacia social de la norma, pero la norma existe. El artículo 34 existe, está claro, la ley 80 permite el contrato de prestación de servicio, es decir, la jurisprudencia ha sido absolutamente clara en eso, e incluso ha avalado contratos de prestación de servicios en profesiones liberales. Entonces, el tema del contrato de prestación de servicios en el sector privado sigue siendo absolutamente válido, aunque recientemente incluso una sentencia de la Corte declaró contrato de realidad en un contrato de prestación de servicios en una entidad privada porque estaba siendo mal utilizado. Lo mismo la discusión en el sector público, que ustedes la conocen, no es parte de la reforma pues, laboral, es más parte de la aplicación de la ley y de la voluntad política, porque también fue promesa de campaña intentar formalizar la mayor cantidad de trabajadores en el Estado. Donde hay, como lo hemos advertido, lo ha hecho el DAF, lo ha hecho el Ministerio, un estado de cosas inconstitucional, 1 millón de contratistas y 1 millón de contratistas independientes no están haciendo labores independientes y autónomas. Hay muchas labores allí, incluso que son utilizadas para la clientela política en procesos electorales como este año. Entonces, ahí es un tema, una discusión técnica que, insisto, si uno no quisiera, es decir, si uno quisiera, las normas ya están listas, la jurisprudencia está lista, queremos, pues como este es un país santanderista que creemos en las normas, pues queremos es como delimitar un poco este tema, este abuso y queremos dar ejemplo en el sector público, porque muchos en el sector privado dicen, oiga, pero y en el sector público allá y allá en el ministerio también hay contratos de prestación de... Claro, por eso la intención de que en el sector público demos ejemplo. Una pregunta que me gustó mucho, por eso la dejo de último, es la de los sindicatos, la del sindicalismo. Yo estoy convencido, y nosotros estamos convencidos, que necesitamos un sindicalismo fuerte, porque es un sindicalismo serio, un sindicalismo, y puso bien el ejemplo del banano, también el del abuso, es decir, a pesar que en Ecopetrol ya ahora hay 25 sindicatos, pero el abuso pues sigue teniendo una capacidad de incidencia allí política. Celebro ayer, por ejemplo, que por primera vez en la historia del presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol se haya reunido con la USO. Eso nunca había pasado, eso ya es histórico. Y eso demuestra que por ahí debe ser el camino, ¿no? Porque la transición energética, la riqueza del petróleo, pues tiene que hablarse con los trabajadores, con los que producen todos los días riqueza, ¿sí? Entonces, nosotros cómo estamos viendo el tema, incluso queremos, ya lo había mencionado, en el sector público tenemos la iniciativa de cambiar la norma que regula, que es el decreto 160, la negociación, un poco para organizar este tema, es decir, darle fuerza a los sindicatos más grandes, incentivar la unidad de los sindicatos. Porque si usted cambia el esquema de garantías sindicales, es decir, le da más garantías sindicales a los sindicatos más grandes y le quita garantías sindicales a los sindicatos más pequeños, pues desincentiva este sindicalismo. Y alguien mencionó, ¿qué pasa con esos trabajadores que abusan, que se escudan en el sindicato? Pues las normas establecen, es decir, el derecho laboral colectivo, que siempre termina siendo como una válvula de escape a los conflictos, porque tienen los institutos propios, pues el procedimiento para despedir un trabajador sindicalizado está en la ley, pues levantar el fuero, los mal llamados carruseles sindicales también ya han tenido salida por las vías ordinarias. Lo que pasa es que ya se desincentiva demandar un sindicato porque es fácil montar otro. Eso tenemos que organizarlo, porque eso no tiene sentido. Y eso, incluso nosotros estamos revisando la posibilidad de desempolvar si solo la negociación colectiva la tendría el sindicato más grande y no todos los sindicatos. Todo eso lo estamos viendo. Todo eso lo estamos viendo y será parte, pues, obviamente, también lo he mencionado, son temas incómodos para el sindicalismo, pero son necesarios para la democracia, porque el sindicalismo como piedra angular de la democracia tiene que ser un sindicalismo fuerte, incidente, que tenga capacidad de negociación, que tenga capacidad de incidencia política. El sindicalismo hizo parte de este gobierno, ahora tiene que saber administrar el poder. Bueno, puede ahora abusar de decir, este es nuestro gobierno, vamos a hacer lo que queramos, sino que tiene que pensar en que juntos, empresas, empresarios, entidades, servidores públicos, funcionarios, todos y todas acá, queremos lo mismo, que a este país le vaya bien.
y ojalá en paz. Por eso nuestra gran apuesta también es la paz, porque la paz traería más inversión, traería más empresas, pudiésemos llegar a lugares donde nunca hemos llegado y bueno, ojalá podamos vivir para contar que este país silenció por fin todos los fusiles, que ustedes saben que el tema de paz también está anclado a un tema grande que ha sido planteado por nuestro presidente desde el 7 de agosto, día de su posesión, y recientemente en la ONU, que tiene que ver con cómo se lucha contra las drogas. Y esa lucha de las drogas que ya prácticamente puedo decir que está perdida, ¿sí? O sea, lo que ha significado son muertos y muertos de la población más vulnerable de nuestro país. Entonces, bueno, hay algunas reflexiones ahí sobre las preguntas que se me han hecho y bueno, nuevamente muchas gracias. Yo creo que podemos atender un par de preguntas más, ¿sí? Muchas gracias. Esto esperemos acá, No, entonces. bueno. Regálenme un segundo. Las apuntes. Sí, señor. ¿Voy contigo? Pásale aquí al doctor Torrado el micrófono, porfa. Y la última, perdóname, que me levantaban la mano antes, atrás de ti, Juan Carlos. Vamos primero aquí con... Mil Te gracias. escucho. Muy amable. Brevemente, el año pasado digamos así, circuló un primer, digamos, borrador o proyecto de reforma laboral, de Estatuto del Trabajo, si se quiere. ¿Qué tan cerca va a estar o se está llegando a ese borrador que se, digamos así, circuló el año pasado, la ponencia que se supone que en unas 6 semanas tiene que ser presentada en el Congreso? Muy bien. Voy con Fernando. Juan Carlos, tú, y cerramos contigo. Porfa, concretas las preguntas. Sí, nosotros estamos en la industria del turismo y esperamos que la propuesta de Petro, del presidente Petro, se haga realidad, en el sentido de llevar este país de 4 millones de turistas a 12. Para eso necesitamos que el SENA crezca mucho y vuelva a ser la entidad que fue antes formadora de gente, porque si queremos crecer la industria turística, una de las fallas más grandes que hay es que no hay gente preparada para ello. Y en el campo, sobre todo, en el campo, si usted se va a montar un hotel, un desarrollo turístico, pues vamos a necesitar ingentes cantidades de personas capacitadas en eso. Ese es un punto pues, que yo quisiera ponerlo y que usted lo lleve en la reflexión de lo que se va a hacer con el SENA y con el desarrollo de universidades para capacitar la fuerza de trabajo para poder hacer ese crecimiento. Y el otro es que en los hoteles necesitamos gente por horas. O sea, hoy tenemos un evento como este y mañana no tenemos. Entonces hay que contratar gente para atender este evento. Entonces, si miraron el ejemplo de Estados Unidos, pues miremos también el ejemplo y de todos los países desarrollados. Siempre tiene que haber la posibilidad de que uno contrate gente por horas. Todos esos estudiantes que deben entrar a capacitarse deberían tener la posibilidad de venir a trabajar por horas con nosotros. Gracias. Juan Carlos Figueroa. Gracias, Gustavo. Viceministro, muchas gracias y pregunta concreta. Asumiendo que la reforma, digamos, se apruebe en el grueso de cómo está planteada, ¿cuáles son las proyecciones en el comportamiento de la tasa de desempleo? Gracias, Juan. Sebastián, atrás de ti. Voy contigo con la última pregunta. Muchas gracias, viceministro. Tengo unos números que, si bien es cierto, no muestran que se generó empleo con la ley 789. En el global, cuando se mira por sectores, comercio, servicios, sí generó mucho empleo. Se devolvió
en agricultura y en industria. ¿Por qué no verlo como qué es de verdad lo que genera el empleo en agricultura y en industria, y no necesariamente tiene que ver con devolver la ley 789, sino mirar qué es lo que sucedió alrededor de donde sí hubo un mayor desempleo? Señor viceministro, me le robé 2 preguntas más, entonces ya tiene usted la palabra. Bueno, nuevamente gracias. Empiezo por esta última. Hace poco estuvimos en el Congreso más o menos analizando estas cifras que plantean. Parece que no están, ninguna investigación está asociada a que concluya de que esos niveles de empleo tengan que ver con la reforma laboral. Entonces, por eso es importante aquí la participación de la academia y de los observatorios y de las agremiaciones. Todos los datos para nosotros son importantes para la construcción de la política pública. Pero esto último que mencionan lo pego con el tema del trabajo por horas. No está considerado desde campaña, ha sido clara la postura de nuestro presidente, nuestra ministra, no está considerado el trabajo por horas, que lleva más a la precariedad del trabajador, de la trabajadora, y casi que la imposibilidad alguna vez de pensionarse. Obviamente hay esquemas de organización de trabajo que permiten atender estos picos de demanda, incluso lo mencioné en el Congreso de ACOSEP, las empresas de servicios temporales son incluso aliados para la formalización, siempre y cuando respete los límites temporales que son lo que señala la ley 50 del 90 y lo que ha dispuesto la jurisprudencia históricamente. Entonces, los esquemas de organización empresarial, que además pueden ser acordados, revisados. Ayer sacamos una cartilla, antier lanzamos una cartilla que hicimos junto con la Sala Laboral de la Corte y con la Organización Internacional del Trabajo, donde recogimos pues la visión internacional sobre distintos temas o temas de interés del gobierno y la jurisprudencia como los ha abordado, y entre eso el papel y la importancia de la negociación colectiva. Por eso sería muy importante una negociación colectiva sectorial en el turismo para abordar estos temas concretos. Y pego esto con una reflexión que olvidé hacer en mi intervención inicial, pero que es muy importante. Hace poco la OIT publicó un informe sobre cómo se comportó la negociación colectiva en el mundo durante la pandemia, que les invito a que lo lean. Y la importancia de fortalecer los actores sociales, es decir, el actor empresarial, las asociaciones de empresarios y todo, y los actores sindicales, para abordar todos los temas, porque el sindicalismo no fue irracional en la pandemia. Yo estaba de presidente, lideré el sindicato por 8 meses encerrado en una pantalla de Zoom, haciendo acuerdos con muchas empresas para pasar la crisis, es decir, para vernos al otro lado de la crisis, para proteger el empleo a costa de parquear derechos y de suspender derechos laborales. Pero es que nos tocaba, dijo la OIT en ese momento, eran decisiones difíciles pero necesarias. Y ese estudio que acaba de publicar la OIT, lo publicó hace un par de meses, señala el comportamiento de la negociación colectiva en el mundo en el marco de la pandemia, porque la pandemia era algo histórico para todos, esta generación nunca ha visto una pandemia. Y allí cobra valor el papel del diálogo social. Aquí incluso hizo una publicación la Universidad Javeriana sobre la mediación y el comportamiento de los sindicatos también en la pandemia, también demuestra el sindicalismo, es decir, se comportó a la altura del momento, no fue irracional. Eso implica que el sindicalismo y los sindicalistas, por regla general, no son ni son irracionales. Entonces, yo creo que estos temas alrededor de las industrias o de los sectores, es necesario por eso darle en cumplimiento del convenio 154, la herramienta de la negociación colectiva para abordar los temas. No es lo mismo el trabajador del hotel al trabajador del bar o al trabajador de la industria petrolera o al trabajador de la construcción, y por eso en otros países y en la mayoría de países de OCDE funciona muy bien la negociación colectiva sectorial y la negociación colectiva incluso regional, donde plantean salarios diferenciados de acuerdo a las regiones, que ha sido una vieja discusión en el país, pero pues que no se ha puesto en la mesa porque no hay actores sociales fuertes para negociar, ya que bien lo mencionaba un asistente, en la tasa de sindicalización aquí es marginal
Entonces los problemas asociados al derecho de asociación también son marginales. Y obviamente la necesidad de fortalecer el actor empresarial y fortalecer el actor sindical para poner sobre la mesa todos los temas del mundo del trabajo, todas las condiciones de trabajo, como dice, todos los temas, como dice el convenio 154 de la OIT. La industria del turismo, nosotros, claro, la industria del turismo está atravesada, como lo ha dicho nuestro presidente, por la paz, Nosotros, y el presidente lo mencionó en campaña y lo ha seguido haciendo en gobierno y ha sido una apuesta y casi que el indicador del ministerio es, bueno, ¿cuántos turistas más van a llegar a este país? Pero esto está atravesado por la paz, necesitamos paz y necesitamos sin duda alguna fortalecer el SENA, ya lo había mencionado, poner a tono la oferta con la demanda y es parte de la discusión que seguramente ya ustedes darán con nuestro director del SENA, Jorge. Y bueno, vuelvo a la primera pregunta y con esto cierro. No hay borrador. Si hay un borrador por ahí rodando es una mala chiva. No hay borrador por lo que dije inicialmente. Ahora, claro, hay borradores de años pasados. Recuerden que en 30 años se han presentado 3 borradores. Incluso uno de ellos fue de ponencia de nuestra señora ministra, siendo congresista. O otra ponencia o otro borrador es decir, apoyado por firmas como una iniciativa ciudadana, pero no hay borrador de esta reforma laboral. ¿Por qué? Por lo que le dije al inicio. La idea es hacerlo en el escenario, de frente, transparentemente, de cara a los actores del tripartismo, como debe ser. Reitero mi agradecimiento por la invitación y en el despacho del viceministro tienen un amigo y un aliado. No me lo apague, señor viceministro. Señor viceministro, le pedí que se quedara, agradecerle enormemente su gentileza, el tiempo que nos regala. Sé que usted tiene una agenda absolutamente apretada y se quedó más tiempo del que nos había prometido. Aquí nos hubiéramos podido quedar todo el día y tendría preguntas de todo este grupo. Se lo dije al principio, gracias por su generosidad. Esta es su casa, el foro de presidentes es su casa. Y como le dije, cuente con nosotros. Cuente con este órgano consultivo y considere que estos 200 empresarios que estamos acá, estamos para colaborar. Le agradezco mucho su tiempo, a todos los que nos acompañaron hoy, a los que nos siguen acompañando en todos los canales, gracias. Hemos tenido una plenaria maravillosa y esto nos augura un ejercicio 2023 muy grato y lleno de sorpresas para el Foro de Presidentes.